buenas noches, me alegro muchísimo de ver. ¿Carla? ¿Era? Sandra. Me suena. Llevamos 10, un poco dispersa igual. Sí, un poco. ¿Quién es toda esta gente? ¿Dónde está mi casa? Todos bienvenidos. Empezamos y lo hacemos con la apertura del año judicial en medio del bloqueo más largo de su órgano de gobierno. Llevamos ya más de 1000 días con el Consejo General del Poder Judicial caducado. Del órgano de gobierno de los jueces ha sido tildado hoy de insostenible por su presidente, Carlos Lesmes. El también cabeza del Tribunal Supremo ha criticado hoy con esa dureza la situación en que está quedando la justicia española. Ha vuelto a repetir la ministra de Justicia, Pilar Llop. Por parte, los populares han endurecido, lo ha expresado hoy mismo su portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida. Y ha anunciado que no piensa cambiar de opinión. Las miradas estaban puestas, decíamos, el pasado viernes. El despacho de abogados del Rey emitió inmediatamente un comunicado en el que denunciaban que la comunicación con las autoridades suizas contenía graves afirmaciones que conculcaban el principio de presunción de inocencia y que lamentaban que se trasladase a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente al rey don Juan Carlos. Tras este comunicado sobre cómo se debería actuar ante los escándalos protagonizados por el rey emérito. Por un lado, el presidente Pedro Sánchez se mostraba cauto durante una entrevista concedida al diario El País e intentaba desligar la figura de Felipe VI de la de su padre. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, actual líder de Podemos, exigía que el rey emérito rinda cuentas tanto ante la justicia como ante los españoles. Se va con territorio de Afganistán. Esta madrugada están tras 20 años de presencia militar. Bien, parece que no van a cambiar. Afganistán, el país se ha visto sumido en un apagón informativo. La mayoría de periodistas extranjeros han optado por marcharse y los locales empiezan a autocensurarse por miedo a los talibanes. A pesar de ello, todavía se filtran noticias que nos dan una idea de cómo está siendo el día a día tras la vuelta de los fundamentalistas al poder. Por ejemplo, sabemos que fueron disueltas las tímidas manifestaciones feministas a finales de la semana pasada en las ciudades de Herat y Kabul para reclamar que se mantuvieran los derechos conquistados en estos 20 años. Y es que si con el anterior régimen talibán las mujeres eran invisibles, desde 2001 se había normalizado su presencia en las escuelas y facultades y habían llegado a ocupar altos cargos en la administración, como ministras, alcaldesas, juezas u oficiales de policía. Bueno, pues ya lo veis. La comunidad irá adaptando a sus circunstancias. Esos criterios establecen la presencialidad a todos los niveles, el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años y la posibilidad de reducir la distancia interpersonal de 1,5 metros a 1,2 metros en secundaria en los escenarios de baja transmisión. Además, aunque se mantendrán los grupos burbujas, se podrán recuperar las ratios previas a la pandemia. A ver. Desigual entre las comunidades autónomas, mientras algunas de ellas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, Cantabria o Castilla-La Mancha, aumentan o mantienen los profesores de refuerzo con respecto al año pasado, muchas regiones de docentes está Canarias, que reduce casi un 1% esos profesores de refuerzo, la Comunidad de Madrid, que pasa de 6.700 a apenas 2.100, o la región de Murcia, que ha eliminado el 100% de estos contratos COVID e incluso ha recortado la plantilla previa a la pandemia en 400 profesores. A ver. De la inversión en educación para este curso escolar, el Gobierno insiste en que ha provisto a las autonomías de un fondo COVID de más de 13.000 millones de euros y que recomendó destinar una parte importante a la educación. Así lo aseguraba esta mañana la ministra de Educación, Pilar Alegría, en Cadena SER Aragón. Por parte del